Vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a buscar el verso 20. Vamos a hablar de este tema importante, hermanos míos. Si hay una temática de trascendente importancia en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es esta. Lucas 17, versículo número 20. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer el 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oremos. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios bueno. En esta mañana nos levantamos con todo el gozo, con todo el ánimo para venir a recibir, Señor, la impartición de tu palabra, de tal manera que pueda ser impactante, generosa y también que pueda llevar nuestras vidas a un nivel diferente, Señor, de bendición y de comunión contigo. Oro por todas aquellas personas que estamos pasando circunstancias, problemas, necesidades, que por favor, bendito Señor, tu bendición pueda venir sobre nosotros en este día. Te damos las gracias por tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a dejar unos puntos claros, ¿verdad? Y muy definidos. Ok, estamos así. En la enseñanza de Jesucristo del Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, el tema del que más habló Jesús es del reino. Y esto es algo interesante, porque nosotros como evangélicos que somos, escuchamos predicaciones de muchas temáticas, pero predicaciones de reino pocas recibimos. Y es interesante porque si Jesús habló tanto del reino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no hablamos? ¿Por qué nosotros no tenemos conocimiento de ese reino? Entonces, de aquí, hermano, nace nuestro interés de poder ir definiendo las cosas. En primer lugar, voy a hacer un par de definiciones. Luego vamos a hablar acerca de cómo se dividen estas fuerzas, ¿verdad? Espirituales que están detrás de este mundo que nosotros vivimos como real, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que hay un mundo espiritual que es más real que este. Y es que el error que cometemos es que cuando creemos que el mundo es espiritual, es algo irreal. Cuando lo que nosotros deberíamos de entender es que el mundo espiritual es más real que el mundo en que nosotros vivimos. ¿Por qué razón? Porque es ese mundo espiritual el que rige las cosas de esta realidad. Mire qué interesante. Las cosas espirituales son las que rigen las cosas materiales. No es lo material que rige sobre lo espiritual. Es el mundo espiritual que rige sobre nuestro mundo material. Entonces, vamos a dividir primero. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento usted va a encontrar dos terminologías: el reino de Dios y el reino de los cielos. Muy bien. Reino de los cielos es usado por Mateo particularmente, porque cuando Mateo escribe a un pueblo eminentemente judío, él está tratando de poder evitar usar el nombre de Dios. Entonces, los exegetas, los hermeneutas y los intérpretes de las escrituras se hacen ese gran cuestionamiento. Dicen, ¿por qué si el reino, si habló tanto del reino, por qué Mateo habla del reino de los cielos? ¿Y por qué los demás evangelios no hablan de ese reino de los cielos, sino que hablan del reino de Dios? Y la respuesta que tenemos, ¿verdad? Y esto es para su lectura personal, es que cuando se da el evangelio de Mateo, se da para un pueblo judío. Y lo que está evitando Mateo es usar la palabra Dios, el nombre de Dios. Y por esa razón, Mateo, utilizando cielo, utilizando de los cielos, se está refiriendo al mismo, digamos, a la misma condición sin usar el nombre de Dios. Sería por eso que la razón por la cual muchas veces Mateo no utiliza reino de Dios. Él no va a utilizar esa terminología para no usar el nombre de Dios en su espacio religioso.
porque sabía que si los judíos leían el evangelio con esa terminología, ellos iban a procurar desecharlo, porque jamás el judío va a usar el nombre de Dios. Entonces, de esa manera podemos encontrar el reino de los cielos. Entonces, si nosotros vamos a dividir el reino de los cielos del reino de Dios, es bien interesante. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar del reino de los cielos, es lo que viene al futuro. O sea, cuando yo estoy hablándote del reino de los cielos, yo tengo que hablarte del futuro que va a venir, porque Él va a establecer un reino. Y la Biblia nos habla por medio del libro de Apocalipsis el momento en el cual el Señor Jesucristo va a hacer su aparición en su segunda venida, y va a establecerse en el fin de los tiempos, porque en este mundo va a haber un caos que, aunque nosotros realmente no estamos viviendo aún el Apocalipsis, aunque sí estamos viendo ciertos elementos que parecerían vernos cerca del Apocalipsis, podemos decir con toda claridad que todavía no estamos viviendo esos juicios. Pero escuche bien, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que este hombre, este glorioso Dios, va a aparecer con toda gloria y poder para poder venir, hermano, a destruir las fuerzas del mal. Y de esta manera va a establecer un reino que, según Apocalipsis 20, va a durar 1000 años materiales, reales, en los cuales el Señor va a aparecer y va a administrar y va a gobernar el mundo. Después de esos 1000 años, según Apocalipsis 20, viene el estado eterno. Ahora, cuando hablo del reino de los cielos, tengo que hablar de eso, del futuro. Tengo que hablar de donde está Dios en su lugar. Tengo que hablar de la esfera espiritual, de la esfera donde administra Dios todo. Entonces, yo quiero que usted tenga claro eso. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos todavía no está manifestándose en toda su plenitud aún. Todavía no lo podemos manifestar, no lo podemos ver manifestado en toda su gloria y poder. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver entonces en este mundo? Podemos ver el reino de Dios, que posiblemente alguno dirá, y no es lo mismo. Pues no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios es el ejercicio que hace Dios de su soberanía sobre cosas que están en este mundo en la actualidad. El hecho que el futuro nos diga que el Señor va a venir a gobernar no quiere decir que Él no está haciendo ya su obra en este momento. No quiere decir que Él no está haciendo ya su obra ya. Él está actuando ya, Él está obrando ya. El venir y decirle a la gente, mire, no se preocupe, porque usted cuando ya fallezca y cuando ya vaya al cielo, usted va a tener la solución de todos sus problemas. Entonces, es cierto y es mentira. ¿Por qué razón? Porque mucha gente parecería que en este mundo solo tiene sufrimiento y dolor, y están esperando hasta morirse para poder recibir un poco de satisfacción. Parecería que nosotros hemos ocupado la terminología bíblica como para decirle a la gente, mire hermano, ahora va a sufrir, usted va a padecer, va a vivir sin dinero, va a vivir sin salud, va a vivir sin bendición, pero ya después cuando usted muera usted va a estar ya tranquilo, no se preocupe. Esa es la manera que muchos utilizan para poder enseñar que el reino de los cielos es una verdad futura y el reino de Dios es una verdad presente. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de eso? Bueno, para eso traje a colación este texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque para algunas personas posiblemente es algo bien futuro. Es algo que probablemente va a aparecer hasta que usted fallezca, hasta que nosotros muramos, hasta que nosotros no estemos. Pero yo quiero ser muy honesto, quiero ser muy sincero. Fíjese que cuando viene Juan el Bautista comienza su ministerio hablando del reino. Y cuando yo cite estos textos bíblicos no es para que los busque, solo escúchelos. En Mateo capítulo 3 verso 10 dice que Juan el Bautista comenzó predicando y diciendo que el reino ya estaba cerca. Escuche lo que dice Mateo 3 versículo 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, Juan el Bautista veía que el Señor, el Mesías, estaba cerca.
pero lo que él veía era que va a poner a todos en juicio. Él lo que veía es que va a juzgar y que va a traer fuego consumidor, de tal manera que la venida de este Mesías que estaba esperando Juan es un Mesías que viene a derrotar, viene a destruir y viene a poner en orden el pueblo, viene a poner en orden la ciudad, porque lo que ellos estaban esperando es quien los liberara. Entonces Juan el Bautista mira un Mesías violento, un Mesías lleno de ira, un Mesías que iba a venir a destruir, a poner en orden y va a venir a establecerse como el rey. Eso es lo que Juan el Bautista decía. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? Jesús dice que no es así. Jesús dice que no es como Juan el Bautista dice, que va a venir el Mesías y los va a venir a poner en orden y va a venir a poner todas esas cosas y va a venir a quemar a los pecadores y va a comenzar a hacer un juicio. De tal manera que Juan el Bautista dice que tiene el aventador, o sea, él va a venir a tomar la paja y la va a venir a tomar del trigo y la va a tirar al fuego, o sea, condenatorio. Cuando Jesús enseña del reino no enseña eso. Cuando Jesús enseña de eso, enseña de otra manera. Y yo quiero mostrarles cómo Él enseña, porque esto es lo que quiero presentarles en esta mañana. Mire, hermano, ¿cómo podríamos decir o definir el reino? El reino de Dios es el espacio, el lugar donde Dios Todopoderoso está ejerciendo su soberanía y su dominio hoy, no en el futuro. El reino de Dios es donde el Dios Todopoderoso que tenemos está ejerciendo su soberanía y su poder hoy. ¿Por qué razón? Porque quiero decirles algo. Desde el Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, se levantó otro imperio. Y el imperio que se levantó cuando el hombre transgredió y por el pecado de Eva, que fue condenado a Adán y le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás? Desde ese momento se introdujo otro imperio, se produjo un antirreino, se introdujo otro reino que posiblemente algunos consideren paralelo. Y a este imperio que la Biblia denota como el imperio donde gobierna Satanás, se le llama el imperio de la muerte, se le llama reino de las tinieblas. Entonces, la categoría que utiliza la Biblia en el Nuevo Testamento es que estamos siendo, hermano, estamos establecidos en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás y donde él tiene un imperio que es el imperio de la muerte, es el imperio de la mentira, es el imperio, hermano, de la enfermedad, es el imperio de la condenación, es el imperio del sufrimiento, es el imperio del llanto, del dolor. Hermanos míos, desde que se funda esta condición de tierra y el hombre transgrede por el pecado, Satanás ha tomado un principado. Y este principado que él tiene parecería, hermano, que está presente hoy en día. Y podríamos decir que en esta actualidad existen más cosas malas que cosas buenas. De tal manera que usted puede ver que en nuestra ciudad hay asesinos en los mismos matrimonios por conflictos que nosotros no sabemos. En esta semana vimos toda esta situación mediática que pasó en Cojutepeque. Una pareja de esposos que se miraban, que aparentaban estar en una relación buena, en una relación sana y posiblemente incluso hasta cristiana. Se da esta noticia trágica que ya tenía meses de estarse procesando, pero que porque la fiscalía tomó cartas en el asunto, se comenzó a meter en un proceso que ya estaba abierto. Y los medios comenzaron a poner la atención en esta chica, Flor. Y de repente tú te das cuenta que encuentran los restos, ¿verdad?, de esta chica en un lugar donde era bien difícil que los encontraran, porque conforme fuera lloviendo, el cadáver iba a ser sepultado aún más. ¿Cómo es posible? Y yo no sé nada del juicio porque tiene reserva legal, pero supongamos, hermanos, supongamos que se llevaban mal, supongamos que en algún momento determinado hubo hasta infidelidades. Nosotros estamos mintiendo, podemos estar especulando, pero hay una realidad: la chica está muerta. ¿Cómo es posible que dos personas, incluso profesionales, incluso gente que tiene pues una apariencia de estar bien, estaban tan mal? Y si eso lo ponemos como una base, les hago una pregunta:
Si esas personas, si esa pareja incluso estuvo hasta en iglesias recibiendo la impartición de la palabra, ¿cómo es posible que esas cosas pasen hoy en día? Te voy a decir por qué. Porque el imperio de la muerte es fuerte. El imperio de Satanás es duro. No estés subestimando al diablo. No pienses tú que Satanás es un cachudo que tiene unos grandes cuernos y una cola picuda. Eso es una mentira. Él está obrando de otra forma, diferente. Conocimos el caso que se dio en Chalchuapa hace unos meses. Y nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué está sucediendo? Cuando ya la cosa estaba muy fuerte, le dicen estaban trabajando con el forense. Y el forense le dice, no vas a decir nada, no vas a hablar, porque también el caso le vamos a poner reserva legal. Se le prohíbe hablar, porque él habló demasiado. Y dijo que ahí habían tantos cadáveres. Y la gente comenzó a especular, a decir que este señor era el asesino de todos esos cadáveres. Pues aparentemente no es así. No es él el asesino de toda esa gente. Él pudo haber asesinado a alguna gente de esas. Pero aparentemente, cuando se ve especulativamente, uno dice, ah, es que él fue el asesino. No, no, no. Es que él era el cuidador del cementerio. Ese era el problema. Claro, no vamos a saber nada. Ya le dieron reserva de ley y le dieron criterio de oportunidad a él. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que es el único caso en El Salvador que existe de un cementerio clandestino? No. Y aquí viene la situación. El imperio de la muerte va caminando. El imperio de la muerte tiene un progreso. El imperio de la muerte va captando a gente que vaya en pro de su bienestar, de su progreso. El imperio de la muerte está cada día, porque el reino de las tinieblas avanza. El reino de las tinieblas cada día va más avanzado. Incluso tiene nuevas cosas, nuevas situaciones de las cuales se vale para poder tener a su gente en sujeción y en su servicio. Pero aquí viene Jesús y nos revela que en medio de ese mundo, en medio de esta tristeza, en medio de un mundo donde prevalece el imperio de la muerte, en medio de un mundo donde prevalece el imperio de las tinieblas, hay un reino que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas, y es más poderoso que el imperio de la muerte. El reino de Dios es más fuerte, es más fuerte, es más grande y poderoso, pero no se ve, no se mira, porque su obrar parece hasta secreto. Su obrar parece como que fuera pequeño, como que no tuviera trascendencia. Claro, es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está obrando ese imperio? El imperio de la muerte está obrando en eso, matando, asesinando, condenando familias, haciendo infeliz a las personas. ¿Cuántos matrimonios esta mañana son infelices? ¿Cuántas familias aquí han venido por apariencia, pero no tienen realmente paz en sus casas? ¿Cuántas personas aquí están viviendo en una situación de abuso físico, sexual, intelectual, espiritual? Y usted no lo ve. Usted ve a la gente, ve rostros, pero usted no sabe las historias, no las conoce. Pero entonces Jesús viene con una palabra de esperanza en esta mañana y dice, miren señores, no estén esperando que venga un hombre a venir a matar, a poner aquí con fuego y a condenar. No es eso. El reino va a venir de otra manera. Y el reino va a venir de otra forma. El reino va a venir de una manera distinta. Entonces lo primero que les dice a estos hombres fariseos que le estaban preguntando a Jesús es lo siguiente. Vea lo que dice el verso 20. Estas son palabras de esperanza en un mundo oscuro. Palabras de esperanza en un mundo difícil, donde podemos pensar que el poder de la muerte tiene más grandeza y más poder que el reino de Dios. Entonces Lucas nos dice en el versículo 20, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo,
el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa palabra es importante. La palabra advertencia es una palabra en el texto griego, paraptomi, que quiere decir el poner atención a las cosas materiales, el poner atención con los ojos a cosas vistas, manifiestas. Entonces Jesús desde ya nos introduce una idea. ¿Por qué razón? Porque si usted está queriendo ver el reino de Dios así como usted lo quiere ver, manifiesto, poderoso, porque para algunos predicadores de hoy en día, incluso para algunas iglesias que están predicando en Cojutepeque esas falsas enseñanzas, parecería que el reino sería que el día de hoy usted, ¿verdad?, comience a recibir toda esa impartición para mañana irse a comprar carro nuevo y que ya mañana usted va a amanecer sano, porque ellos declaran grandes cosas. Dicen que si usted es hijo de ese reino, usted necesita ya tener cosas nuevas, tener pisto, tener toda esta prosperidad. Hay gente que quiere verlo materialmente. Esa palabra no la podemos interpretar así. No podemos ser de los que están queriendo ver las cosas así materiales. No podemos estar queriendo ver que, si estamos en el reino, entonces ya nosotros vamos a estar el día de mañana prosperados. Yo voy a ser el que más va a vender, yo voy a ser el que más pisto tiene, yo voy a amanecer sin ninguna enfermedad, porque yo tengo todos esos beneficios del reino. Pues yo le dije desde ya que el reino es esa influencia de la soberanía de Dios. Es donde Dios manifiesta su autoridad y su gloria. Entonces, aquí está una situación. Cuando viene y le dice a los fariseos, dejen de estar viendo hacia afuera, dejen de poner esos ojos, esa atención hacia ahí, no está allí el reino. Dejen de estar creyendo que mi poder es una cuestión que les va a traer pisto, les va a traer una cuestión material, les va a traer ya un rey que va a venir a destruir a todos sus enemigos. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo va a obrar el reino de Dios? ¿Cómo va a obrar el reino de Dios en este mundo? Bueno, el reino de Dios en este mundo va a obrar de esta manera, aclarándoles que dejen de estar esperando que el reino sea esas cosas de dinero, de prosperidad, de riquezas, de poder material, de poder humano, de estar sobre una empresa con 20 esclavos ahí que te estén trabajando y de estar en una cosa donde ganas más dinero. Jesús da la vuelta a ese criterio equivocado de reino, porque yo he escuchado gente que dice así, dice, no, si estás en el reino, entonces tú tienes que vivir como hijo del rey, ¿verdad?, con cadenas de oro, con el pisto en la bolsa. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, mi reino está en otra situación, es otra condición. ¿Y cuál es? Vea lo que dice el versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta estar especulando. Ya viene el Armagedón. Ya vienen los jinetes del Apocalipsis y ya viene. Entonces parecería, hermano, que estamos viviendo en otro temor, ¿verdad? No solamente es el miedo de las cosas que están pasando alrededor, sino que también que, las cosas apocalípticas, y mira, va a venir una peste, el jinete del caballo negro, el jinete del caballo, ¿verdad?, amarillo, el jinete del caballo rojo, y comenzamos a encontrar un montón de intérpretes. Usted se mete a YouTube y encuentra 20, 25 predicadores que dicen que ya, ¿verdad?, el Apocalipsis y que el fin y que no sé qué, y la gente toda miedosa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos allá en Usulután, ¿verdad? Yo estuve en esa época en una línea así, ¿verdad?, que yo predicaba del rapto, ¿verdad?, del rapto de la iglesia. Pero yo lo que quería es que la gente, yo les hablaba de rapto y les decía, miren, y comenzaba a hablar del final de los tiempos y la gente casi por miedo, ¿verdad?, cuando terminábamos el culto, ¿verdad?, ponían la canción aquella, Cristo vino, dice. Y entonces la gente se queda así, ¿verdad?, no me fui en el rapto, ¿verdad?, y la gente levanta la mano y rapidito acepta a Cristo. Es que no es por miedo tampoco. Hay mucha gente que le tiene más miedo a lo que puede pasar. Ay, que el Bitcoin, que la criptomoneda. Mire, hermano, si usted ni yo ni pisto tenemos, está bueno que sufran los millonarios, los pomas, los eso, con $1 millón sufre, porque en la mañana va a tener 1 millón y en la tarde $500,000. Pero yo los 20 pesos, ¿qué voy a perder con 20 pesos? 50 centavos, no, hombre. No me aflijo, dejo de comprar el diario, va usted, punto, ¿ves? Yo me redujo.
Pues sí, yo no me complico la vida. Y si no, pues llego a comer a donde el hermano amor, ¿verdad? Que me dé un juguito, una pupusita. O sea, yo no me complico la vida. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos tanto miedo al futuro, tenemos tanto miedo a lo que va a venir, ¿verdad? Vuelva a leer el versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está preparando el camino por toda esa gente que anda queriendo. Uy, ya va a venir. Uy, ya va a venir. Uy, arrepiéntese, conviértase. Uy, hermana Silvia, la dejó en el rapto el Señor, ¿verdad? Entonces, pues sí, usted tiene la culpa porque vino tarde. Pues. Vaya. Entonces hay gente que quiere aprovecharse con el gran miedo. Helo aquí, helo ahí. No, hombre, allí no hay nada. Allí no hay nada. Allí no hay nada. Entonces Jesús dice, entonces, vaya, si no es nada material y si no va a aparecer así con ese temor que va a aparecer y va a mandar todo al infierno y que ya el apocalipsis, no tenga miedo, hombre. Tenga miedo. Usted no está en el imperio de la muerte, usted está en el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios. Y mire, parece increíble, hermano, pero nuestra vida no es igual que la de los demás. Nuestra vida es diferente. Nuestra vida, si usted está viviendo en el reino, porque si usted está viviendo en el reino, su vida es distinta, su vida es de bendición. Hay problemas, hay todas las cosas. Yo no digo que no hay, pero no vivimos como el mundo, porque sabemos al final de cuentas que dentro de nosotros, hermano, hay una paz, que Dios tiene el control de los tiempos y que en este mundo, hermano, todo tiene una dirección de parte de Dios. Entonces yo no me voy a vivir afanado, yo no voy a vivir preocupado y que va a venir y que no, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a venir por temor de lo que va a pasar a entregarle mi vida a Cristo. Si lo voy a hacer porque yo lo amo a Él. Y yo no quiero que nadie en este día, si va a aceptar a Jesús, lo acepte porque Dios lo va a castigar. Acéptelo porque es necesario, acéptelo porque Dios lo ama a usted, acéptelo porque Jesús derramó su sangre y lo ama entrañablemente, y acéptelo porque su vida sin Él no es nada, hombre. Entonces dejémonos de hacer fantasías y démonos cuenta de la realidad. ¿Dónde está el reino entonces? Mire lo que dice el versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí estaba. Ya había llegado y ni se habían dado cuenta. Ya había llegado y ni se habían dado cuenta. Algunos estamos como los fariseos, que el reino ya llegó y ni cuenta nos hemos dado. El reino ya llegó. Interpretémoslo así, como eso, como que el reino está entre vosotros. ¿Por qué razón? Mire, hermano, que no ve como sus hijos vienen a la iglesia, adoran a Dios y le dan grandes victorias en su vida y usted se siente tranquilo. Que no ve, hermano, que el reino ya llegó. ¿Sabe por qué? Porque estar en esta mañana donde mucha gente posiblemente ni se acuerda de Dios, usted está alabando el nombre de Dios. El reino ya llegó, hombre. Ahí está entre vosotros. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no se habían dado cuenta, los fariseos no se habían dado cuenta que Jesucristo estaba enfrente, el reino ya había llegado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega a un lugar, ¿sabe por qué? Porque cuando Jesús llega a un lugar hay salvación, hay perdón de pecados, hay libertad, hay, hermanos, sanidades. ¿Qué más quieres? Si en tu vida hay salvación, si en tu vida tus hijos son cristianos, si en tu vida tu mujer es cristiana, tu marido es cristiano, el reino ya llegó. No va a venir por allá, no va a venir así con los jinetes, ya está aquí. El reino de Dios está en medio de nosotros y Jesús está metido en medio de nosotros. Ahora, pon atención. La palabra de Dios dice que Satanás tiene tronos donde él ejerce su dominio. Y el libro de Apocalipsis nos dice, sin buscarlo, yo lo leo, que hay un lugar, una iglesia en particular, donde se había, en una ciudad donde Satanás había establecido su trono. Y él estaba dominando en esa ciudad, porque allí había un centro de adoración a los dioses paganos. ¿Será que aquí es un centro de adoración a los dioses paganos? Apocalipsis 2, 13 al 15, no lo lea,
No lo busque, solo leo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué interesante, ¿verdad? Como el Apocalipsis nos dice, ya hablándole a una iglesia que están en un lugar donde está el trono de Satanás. ¿Será, hermano, que aquí está el trono de Satanás? ¿Tanta fuerza espiritual tendrá un ídolo? ¿Y será que en el cerro donde usted va a correr y donde usted va a trotar y donde usted hace ejercicio estará Satanás ahí? Ahí dice que hay un trono. Uy, pastor, no sea muy duro eso. Es que, hermano, te voy a explicar, oíme bien. Te voy a explicar por qué te digo esto. Ahí está el reino, ahí está el trono de Satanás. El que se está riendo es el trono. Esta palabra yo la voy a traducir y voy a cerrar el mensaje. Esta palabra la voy a traducir. Escuche bien lo que dice el versículo 21. Ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ponga atención, la palabra en texto griego, entos humón. Eso quiere decir estar dentro de vosotros. No estaba en los fariseos, estaba en los discípulos. Porque escúcheme bien, para que haya reino tiene que haber tres cosas, como el país. Tiene que haber un rey, tiene que haber un pueblo y tiene que haber un territorio. Dios gobierna territorios, amén o no amén. Amén. Pero Satanás gobierna territorios, amén o no amén. No diga amén. Claro que sí, gobierna territorios. Por eso es que hay ciudades más malévolas, por eso es que hay ciudades que no quieren la fe, por eso es que hay ciudades donde les predicas el evangelio y te echan. Por eso es que hay lugares donde predicas el evangelio y te ponen. A mí, yo llegué a una vela, a un pueblo bien religioso. Y cuando yo estaba predicando me ponían papeles, cállese, bájese ya. Y no porque estaba gritando, sino que acababa de comenzar a predicar. Pero todos allí eran de una religión. Y no querían que yo hablara. ¿Por qué? Porque hay oposición siempre entre el reino y el imperio de la muerte. Y el reino hay oposición de Dios. Pero aquí viene la cuestión. Si la palabra en el texto griego dice dentro de vosotros, y si usted busca en otras Biblias la va a encontrar así, está dentro de vosotros, es que será que Satanás domina Cojutepeque. Es que Satanás gobierna el Cerro de las Pavas. Es que Satanás gobierna San Salvador. No, hermano, escúcheme bien. El territorio donde Dios gobierna es tu corazón. Ese es el terreno de Dios. No es que esté el lugar, es la gente sobre donde Él domina. Diablo domina sobre personas y hay personas que están trabajándole a Él. Hay personas que están haciendo daño. Hay personas que son instrumentos de Satanás. Porque ellos no pueden obrar en la tierra. Ellos tienen que usar personas, su voluntad, su intelecto. Pero aquí viene la redención. Que nosotros, queridos hermanos, somos el terreno de Dios. Y somos nosotros sobre quien gobierna el Señor. Hermanos míos, Dios tiene su reino sobre la vida de los creyentes que se han entregado a Él y le permiten a Dios gobernar sus vidas. Y le dicen a Dios: Señor, gobierna mi vida cada día. Yo ya no quiero servirle al enemigo. Yo ya no quiero ser instrumento de Satanás. Yo quiero ser instrumento de Dios. Hermanos, está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro. En las ciudades lo que hay es influencia. Si en esta ciudad hay mucha influencia del enemigo, ¿sabe por qué es? Es porque mucha gente no es creyente. Es porque mucha gente no conoce a Dios. Es porque mucha gente no sabe de Dios. Si en un lugar hay mucha maldad, es porque en ese lugar no conocen a Dios. Pero aquí vengo en esta mañana a decirte algo, hermanos míos. Nosotros estamos en el reino de Dios y Dios está ejerciendo un dominio sobre nosotros. Y nosotros somos los que llevamos, hermano, esa bendición sobre nuestra vida. Cuando hay un cristiano en una empresa, hay bendición porque ahí está el reino. Oiga bien, hermano. Cuando está, hermano, un cristiano en un negocio, hay prosperidad porque ahí está el reino.
Cuando una pareja es cristiana y tienen a Cristo en su corazón, ahí está el reino de Dios, porque ahí está, hermano, prácticamente Dios dominando sus vidas. Cuando hay, hermano, una juventud que adora a Dios, ahí está Dios gobernando, porque ese es el reino. Hermanos míos, nosotros debemos de comprender que donde está Dios hay paz, hay libertad y hay bendición. Y que Dios nos ha llamado a estar aquí porque tenemos una gran batalla. Y yo le digo esto, tal vez en tu propia casa estás peleando en contra del imperio de la muerte. Tal vez en tu propia casa estás peleando en contra del reino de las tinieblas. Pero en el nombre de Jesús, el reino de Dios va a prevalecer. Porque nosotros no venimos a hacer guerra, sino que usted tiene un alcohólico en su casa y usted se doble de rodillas y usted comienza a orar y usted comienza a ayunar, y ahí el reino comienza a tener fuerza y más fuerza. Y cuando usted, hermano, en su casa está orando por un enfermo, porque está enfermo su hijo, está enfermo su niña y tiene temperatura, y usted le impone mano, usted está llevando el reino y está haciendo las cosas del cielo reales en su vida. Y cuando usted, hermano, está con una enfermedad, como lo testificó nuestra hermana Lidia en esta mañana, que me siento gozoso, porque por muchos años, hermana Lidia fue servidora del tabernáculo de Usulután, acomodadora, fue de las hermanas que siempre estaban ahí, llevando a la gente cariñosamente, sentando a las personas. Y recibimos mucha bendición por medio de ella, porque el pastor Moisés y todos comíamos de lo que ella nos hacía en la mañana. Tiene una mano para cocinar increíble. Pero escuche bien, hermano, cuando ella llega al Seguro Social y va con la referencia de alguien, pero ella sabía que no era alguien el que le había abierto la puerta, sino que era el Señor el que le había abierto la puerta. Cuando ella, hermano, comienza a tener ese sueño, que la comienzan a operar, y de repente, hermano, se le hace la cirugía y la doctora comienza a extirpar y comienza a tocar ese tumor. Pero sabemos, hermano, que no es la doctora, sino que es Dios el que está operando. Es el Señor el que está operando. Cuando ella dice, este cáncer, o le dice al tumor, ya no lo voy a tener, te quemo. ¿Usted qué cree que está haciendo, hermano? Está confiando en los valores del reino. ¿Sabe por qué? Porque en el reino hay salud, hay sanidad. Si en esta mañana, hermano, hay enfermedad en tu vida, si en esta mañana hay escasez, hay necesidad, yo te voy a decir una cosa: el reino está en ti, pero tienes que someterte a Dios. Y tienes que decirle en esta mañana: bendito Señor, en mi vida solamente dominas tú y gobiernas tú. ¿Sabes por qué? Porque usted ya no está allá. A mí me da tristeza esa gente que solo en el imperio de la muerte están viviendo, y en su vida solo ven las cosas del enemigo, tristeza, agonía, y ven tanto problema. Escuche bien lo que la palabra de Dios nos revela en esta mañana. En Colosenses capítulo 1, y esto sí quiero que lo busque. Ahí está Dios. Capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo le hacemos guerra a ese mundo de tinieblas? ¿Cómo le hacemos guerra a ese mundo de escasez? Escucha bien. Cuando nosotros hemos creído en Dios, Colosenses 1, versículo 13. Cuando nosotros hemos creído en Dios y nos invade la escasez, la necesidad, Colosenses 1:13, ¿lo tenemos? Ponga atención. Cuando en su vida hay tantas cosas y sufrimiento, usted debe darse cuenta de algo, querido hermano. Póngame atención. Usted ya no es el mismo de antes. Ese mundo de tinieblas va a querer influenciar tu vida con problemas, necesidades, con situaciones como enfermedades. Pero esta palabra es liberadora. ¿Sabes por qué? Porque en esta mañana vas a comenzar a orar y vas a tomar autoridad. ¿Sabes por qué? Porque sos un ciudadano del reino. O sea, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, nosotros tenemos derechos. Porque la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Porque la palabra de Dios dice con toda autoridad que nosotros no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos de los cielos, hermano. Nosotros tenemos una ciudadanía. Yo no tengo por qué estar luchando buscando la ciudadanía estadounidense para que me den una pensión. Yo tengo una pensión celestial, tengo una presidencia celestial que es la de mi Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando yo tengo necesidad, escasez, problema, yo me acuerdo de esta promesa. ¿Sabes por qué? Porque vos ya no tenés que estar ahí.
Y tenés que comenzar a hablar con Dios y decir: Señor, esta enfermedad ya no va a ser este problema, yo te la dejo en tus manos. Esta escasez que estoy viviendo, este problema, te lo dejo en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque vos ya no perteneces al reino de esas tinieblas. Vos ya no perteneces al reino de la oscuridad, sino que estás en otro reino. Mira lo que dice Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Antes podías vivir amargado, antes podías vivir en fracaso, antes podías vivir atado a una enfermedad, pero la palabra de Dios dice que tú has sido trasladado al reino de Jesús. Y la palabra trasladar quiere decir cuando un rey llega a una ciudad y se lleva a sus súbditos a vivir con él. Hermanos míos, óigame bien, antes el reino de las tinieblas nos robó mucho. A muchos les robó años de alcoholismo, a muchos les robó salud, a muchos les robó su matrimonio, a muchos les robó sus hijos. Pero yo te digo una cosa, en el nombre de Jesús, ese reino de las tinieblas no va a tocarte, porque ahora le perteneces al reino del amado Hijo de Dios llamado Jesucristo. Aunque te quiera agarrar, aunque te quiera tomar, tú estás en el reino. Ora en el reino, pide en el reino, clámale a tu Dios, porque Él te va a sacar de ahí. No te dejes tomar de ese imperio de las tinieblas. Las enfermedades, las necesidades siempre van a estar presentes. Pero usted acuérdese que usted no está caminando en la oscuridad. Usted está caminando en el reino de Dios. Y que la palabra de Dios dice que usted, hermano, óigame bien, antes usted estaba en ese mundo de oscuridad, sometido al poder de las tinieblas. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios que ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales a la par del Hijo de Dios. Antes el mundo te veía como poca cosa, antes el mundo te veía como que no existía. Pero yo te digo una cosa: todos los que aquí ya recibieron a Cristo están sentados a la par del Hijo de Dios y tienen autoridad, hermano, y tienen las bendiciones del reino. Cuando la gente te quiera hacer sentir infeliz y cuando las personas te hagan sentir que no vales nada, recuérdale dónde estás sentado. Está sentado a la par de Cristo y tiene la dignidad de Cristo. Yo antes fui un pecador, antes tuve un pasado terrible, antes tuve un pasado nefasto, pero ahora no, porque estoy sentado a la par del Hijo de Dios, Jesucristo, y tengo dignidad y soy un hijo de Dios. Y cuando alguien necesita, yo oro por él. Y cuando alguien necesita consejo, yo le doy consejo. ¿Por qué? Porque estoy sentado a la diestra del Hijo de Dios. Y termino. El poder de las tinieblas quiere llevar más gente a condenación y quiere que más personas estén sometidas a enfermedad, necesidad, calamidad y que tengamos miedo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La palabra de Dios dice que cuando nosotros entramos al arrepentimiento, el reino de Dios está aquí. Tal vez has estado en la iglesia mucho tiempo, pero no has visto el reino de Dios en tu vida. Y no lo has visto por una razón: porque posiblemente no te has arrepentido realmente y no te has entregado a Dios con sinceridad. Vea conmigo este texto, Mateo 4:17. Mire lo que dice Mateo 4:17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. A donde hay sanidad está el reino. A donde hay liberación está el reino. Eso es lo que usted merece. Eso es lo que usted a Dios le ha prometido, porque usted está en el reino. A donde hay predicación, donde hay palabra de Dios, está el reino. Mire lo que dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando escuchas la palabra y cuando te arrepientes de corazón, es porque el reino está ahí. Escucha bien, hermano, porque no hay nada más grande que el perdón de Dios. Y en esta mañana yo te hago una reflexión. Tal vez has estado viviendo en el reino de las tinieblas.
Tal vez ha estado viviendo influenciado por eso, porque ya dijimos, no es sobre territorio, es sobre personas que Él tiene dominio. Pero si usted en esta mañana, usted se arrepiente y usted dice, ya no quiero vivir de esa manera y quiero entregarme a Cristo Jesús, usted recibe un nuevo nacimiento. Porque usted tiene dos partidas: la partida terrenal, que es donde usted lo asientan allá en la alcaldía, pero usted tiene una partida también en los cielos, que es el día donde usted le dice al Señor, ven a mi corazón. Tal vez en esta mañana usted quiere salir ya de esa situación. Cuando hay perdón de pecados y arrepentimiento, está el reino de Dios. Hermanos míos, no me cabe la menor duda que debemos de ver más hacia Cristo, porque en este día nosotros hemos aprendido algo. Tal vez no podemos ver las cosas materiales, tal vez no podemos ver las cosas físicas como lo decían los fariseos, pero el reino de Dios está entre vosotros, está en vosotros y está con nosotros. Aquí está el reino y por eso hay bendición. Busca, levanta el reino de Dios, porque es ahí donde hay libertad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Señor, reconocemos que hay una lucha terrenal entre el imperio de la muerte, el imperio de las tinieblas y el reino de Dios.